porque es lo que vamos en este momento a leer. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Y si ya la tiene ahí, vamos a leer prácticamente el capítulo 1 hasta el versículo número 18 es lo que vamos hasta el versículo número 18 es lo que vamos a leer en esta mañana, hasta el versículo 23, perdón. Entonces, si ya lo tiene ahí, la lectura la voy a hacer hasta esa parte. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, Él nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y Él en todas las cosas permanece. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean lo que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados, erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permaneciereis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estar buscándote, Señor. Gracias porque mueves nuestro corazón, Señor. Reconocemos que te necesitamos y nos mueves a comprender, Señor, tu Escritura, porque entendemos que en ella tú te encuentras, Señor, revelado. Deseamos, Señor, ser transformados en nuestras mentes y ser capacitados para llevar una vida santa, una vida justa, una vida piadosa. Señor, te ruego y te suplico que tú utilices este tiempo, que nos permitas, Señor, ser instruidos, que muevas nuestro corazón a la obediencia. Padre, que sea tu palabra la que hable, Señor, en esta mañana, y permíteme ser fiel a lo que en ella está escrito. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
hermanos, es un gusto iniciar un libro y es una carta en verdad preciosa, hermanos, la carta a los Colosenses. Seguro si nos ve pasar al frente y decimos vamos a estudiar Abdías, vamos a decir es impresionante, es hermosa, y después si nos vamos a otra carta seguramente le vamos a hacer como otro libro, vamos a decir lo mismo, y es que la palabra de Dios en verdad tiene tesoros escondidos ahí, y es en verdad preciosa porque es útil, nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos anima. Así es que el día de hoy vamos a empezar a estudiar la carta de los Colosenses, una carta muy particular. Pero antes de seguir, déjeme explicar qué es lo que está contenido en Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Y creo que usted en una simple lectura se percató claramente de qué trata Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Es el saludo de Pablo a los colosenses, y en él les recuerda la obra redentora de Cristo en sus vidas. Si usted lee Colosenses 1 y 2, eso se encuentra, no va a encontrar más. Nuevamente, le digo que encuentra en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, el saludo de Pablo a los colosenses, en donde les recuerda la obra redentora de Cristo en sus vidas. Ahora, lo importante es saber eso, cómo nos impacta en nuestra manera de vivir. Bueno, vamos a observar lo siguiente. En el saludo de Pablo a los colosenses, obtenemos dos razones para mostrar gratitud a Dios por la salvación que recibimos. Así es que ese es el objetivo de esta mañana. El objetivo es que en el saludo de Pablo a los colosenses usted obtenga dos razones para mostrar gratitud a Dios por la salvación que recibimos en Cristo. Así es que vamos a llegar a dos razones por las cuales usted va a poder mostrar gratitud. Va a poder mostrar gratitud a Dios por la salvación que recibimos en Jesucristo. Y el primer punto, hermanos, pues es porque Dios nos ha salvado de nuestra vida de pecado, y eso no está muy oculto. Solamente quiero que usted me acompañe y que usted observe lo que dice la palabra de Dios. Empiezo. La carta dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Como todo escrito antiguo, tiene una peculiaridad. Empieza con el nombre del autor. Y aquí tenemos muy claramente cuál es el autor. Dicen que una buena introducción de una Biblia de estudio contiene el título, el autor, la fecha, el propósito y el bosquejo. Y aquí usted tiene ¿cuál? El autor, ¿no? Está muy fácil. Pablo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Así es que el título de la carta usted lo tiene. ¿Cuál es? Colosenses. Hermanos, esa es una pregunta fácil. Es como, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco, ¿no? ¿Cómo se llama la carta? Colosenses. ¿A quién estaba dirigida? A los colosenses. Ahora déjenme ahondar un poco más. Antes de explicar quién era Pablo, que creo que usted lo conoce muy bien, ese es un reto difícil, explicar algo que usted conoce muy bien. Déjenme explicar lo siguiente acerca de por qué Pablo escribe a los colosenses. Se percató, versículo 1. Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ¿a quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿en dónde? En Colosas. Y aquí viene una cuestión muy peculiar. Pablo le escribe a los colosenses. Y usted sabe, la iglesia, bueno, la ciudad de Colosas era algo muy peculiar. La ciudad de Colosas estaba ubicada en lo que es la antigua Turquía. Pero era una ciudad relativamente importante. Y le voy a explicar por qué. Porque los caminos del este al oeste, del norte a sur, que estaban en Turquía, ¿por dónde creen que cruzaban? Por Colosas. Entonces, la ciudad de Colosas hubo un tiempo en el que fue muy próspero. Pero tal vez usted se va a recordar tal vez una película de niños. Hicieron una desviación de la ciudad y le dieron la vuelta a la ciudad. ¿Y qué cree que sucedió con la ciudad? Se quedó así, muy parecido a Cars. ¿No le ha tocado ver esa película de niños? Bueno, algo así. La ciudad cruzaba, y así es que hicieron un camino alterno que pasó por una ciudad vecina llamada La Odisea. Esa ciudad nos parece más conocida. Y pasaba también cerca de otra ciudad llamada Heliópolis. Y así es que estas dos ciudades fueron más prósperas, y Colosas se fue rezagando. Fue muy próspera 5 siglos antes de Cristo, pero fue decayendo económicamente. Así es que Colosas tenía esta característica. Ya dijimos que estaba en Turquía. ¿Y saben qué ciudad también era vecina?
la ciudad de Éfeso. ¿A qué le suena Éfeso? A Éfeso, bueno, Éfeso, sí, claro. Pero ¿quién estuvo en Éfeso? Timoteo, sí, de pastor. ¿Quién más estuvo en Éfeso? Pablo estuvo en Éfeso. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso? ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso? ¿Lo recuerda? Pues invirtió un buen tiempo, entre 2 y 3 años estuvo ahí, ¿qué? Enseñando y pastoreando esta iglesia. Así es que Pablo sabemos que estuvo en Éfeso y era la ciudad cercana. Ahora tiene una cuestión muy importante. La iglesia, la ciudad de Colosas, en su mayoría eran, ¿qué creen? Gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Pero también había una buena cantidad de ¿quiénes? De judíos. Era una población mixta. Los judíos llegaron de hecho ahí cerca del siglo 5 antes de Cristo, y hubo más gente en el año 200, más o menos por el año 200 antes de Cristo. ¿Y saben por qué esto es importante? ¿Quién era el rey que gobernaba en esas tierras en el año 223 al 187? ¿Sabe quién? Un loco llamado Antíoco el Loco, Epímanes el Grande. ¿Quién fue este Antíoco? Antíoco el Grande fue aquel que quiso exterminar a los judíos, que entró al templo de los judíos, profanó el templo de los judíos, sacrificando en el altar un cerdo. Y debido a eso surge la guerra de los macabeos, donde buscaron los judíos independizarse del gobierno griego. ¿Y qué cree? Que lo hicieron. Si usted quiere conocer eso, lea como un libro histórico nada más el libro de los macabeos y ahí lo va a encontrar. En ese tiempo llegaron más judíos a ese lugar, así es que se juntaron y ahí convivían judíos y ¿quiénes? Y gentiles. Pero tiene otra cuestión muy importante. También es importante saber que en este lugar surgió una iglesia. Ahora, aquí viene un reto bien importante. Si usted lee el libro de los Hechos, le voy a dar una estrellita y un abrazo para el que me diga en dónde en el libro de los Hechos se encuentra se me fue la palabra, la fundación de la iglesia de Colosas. ¿Sabe qué va a pasar? No lo va a encontrar, no va a estar, pero no se apure, de todas formas le damos abrazo. No lo va a encontrar. ¿Y sabe por qué razón? No se nos describe. De hecho, viene una cuestión importante. Ni siquiera Pablo la fundó. No fue Pablo quien la fundó. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, vaya al verso 7, capítulo 1, versículo 7. Y tal como lo aprendisteis, ¿de quién? Epafras. Él fue quien seguramente fundó la iglesia. Ahora, ¿quién es este Epafras? ¿Quién fue este hombre? Bueno, nosotros sabemos que Epafras seguramente llegó a ser creyente mientras Pablo estuvo ¿en dónde? En Éfeso. A 160 kilómetros. ¿Cuántos son 160 kilómetros, hermanos? Aproximadamente de aquí a Querétaro. Aproximadamente. No está muy lejos. De hecho, Colosas se encontraba ubicada entre las iglesias de Apocalipsis, capítulo 1 a capítulo 3. Ahí estaba. Entonces, ese hombre fue quien realmente fundó la iglesia de Colosas. Ahora, acompáñenme. Yo sé que son datos, pero quiero que me acompañen. La iglesia nace cuando Pablo entonces estuvo en Éfeso, Hechos 19, y Pablo no es quien lo funda, pero sabía o tenía información porque era muy cercano a este hombre Epafras. Ahora quiero que también observe lo siguiente. Quiero que vea lo que dice el capítulo 2, versículo 1 acerca de Pablo. Acompáñenme conmigo a Colosenses 2, capítulo 1, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están ¿en dónde? En la Odisea. Y por todos los que nunca me han visto mi rostro. Ahora aquí viene una cuestión importante. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo tengo una gran lucha, tengo un gran pesar por ustedes. Y no saben la lucha que tengo. Es más, por ustedes y por los que no me conocen. Pero Pablo era responsable. Él estaba al pendiente de cómo crecían y cómo avanzaban las iglesias, aunque él no las hubiese fundado. Ahora, no podemos pensar que Pablo mentía. ¿Por qué? Porque es la Biblia. No puede proceder de error, ni puede contener error, no puede tener una mentira. Entonces, esto es que una verdad. Ahora, quiero que usted me acompañe. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? Bueno, la carta se escribe por la siguiente razón. Como ya dijimos, la ciudad e iglesia de Colosas tenía una clara población mixta. Y cuando surgió, al tiempo también surgió la falsa enseñanza.
y se va a caracterizar por algo, la falsa enseñanza que se presentaba en este lugar. Tenía mezcladas prácticas paganas o creencias paganas y prácticas de los judaizantes. Pero ¿sabe qué fue lo más delicado y lo más agudo? Es que en este lugar se llegó a conocer esta falsa enseñanza como los principios del gnosticismo. Ahora, pausa. Yo ahorita le voy a explicar qué es el gnosticismo. Pero el gnosticismo es importante que lo tengamos claro porque es contra lo que va a enseñar o va a escribir sus cartas el apóstol Juan, y también va a escribir más adelante el apóstol Pedro, y van a escribir los demás. Así es que el gnosticismo empezamos a observar que empieza a surgir en Colosas. ¿Qué enseñaba el gnosticismo? Bueno, argumentaba que Dios era bueno, pero la materia era mala, el cuerpo era malo, que Jesucristo era una emanación o manifestación de muchas manifestaciones de Dios. Es decir, afirmaba que Jesús descendía de Dios, pero que era, como tuvo cuerpo, era menos que Dios. Y aquí es importante que nos detengamos, porque ¿qué enseñanza fundamental de la Biblia se está atacando? La deidad de Cristo. ¿Está de acuerdo? Entonces, tenemos que detenernos en esto. Esta falsa enseñanza primeramente atacó la naturaleza divina, pero ¿sabe cuál fue el resultado de esto? Que hubo gente que entonces empezó a defender la parte humana, la parte divina de Jesús, y entonces se fueron al otro extremo. Lo que sucedió es que llegaron a negar ahora la humanidad de Cristo. Y este es un misterio para nosotros, pero sabemos que así lo enseña la Biblia. La Biblia afirma que Cristo es tan divino como ¿qué? Como humano. ¿Hasta ahí me sigue? Era necesario que Pablo escribiera esta carta. Pero hay algo más que hacía tan apetitoso el gnosticismo. Y a ver a qué le suena. Observe cómo son las mismas mentiras de siempre. El gnosticismo apelaba a que existía un conocimiento secreto, y que el cual estaba por encima de las escrituras que se tenían. Por tal razón, para alcanzar dicho conocimiento era necesario ser un iluminado y así ser salvo. ¿A qué le parece? No, las escrituras, debe haber algo más, que te lo revelen, revelación directa, hay algo oculto. Se da cuenta cómo es peligroso, y entonces cuando lo apreciamos así, vemos que es tan parecido a cosas que hoy se enseñan. ¿En dónde se enseñaba esto? En la iglesia de Colosas. Es muy curioso que hoy veamos que en muchos lugares que se dicen ser iglesias se puede estar enseñando esto, pero escuche algo más. En la práctica, esta enseñanza también requería la adoración de un intermediario, de ángeles, y tener experiencias sobrenaturales, sensoriales, místicas. Y entonces se apelaban a las emociones y a los sentidos. Adora a Dios con tus emociones y tus sentidos, o cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Qué le parece? Entonces, a la luz de esto, uno empieza a ver Colosenses y dice, pues es necesario la introducción. No la podemos dejar de lado, porque entonces empieza a ser un libro sumamente relevante para que lo conozcamos. Pero hay algo más. El gnosticismo fue muy bien aceptado porque sostenía otra cosa más, que todas las religiones eran manifestaciones de una verdad única. Por tanto, tratan de conducir al hombre a un conocimiento de la verdad. ¿A qué le suena eso? Ecumenismo. Todos los caminos llevan ¿a qué? A una sola verdad. Y dice Pablo, no, perdonen, pero no. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Y cómo es que se combate la falsa enseñanza? Bueno, Epafras, que estaba ahí, que enseñó, que fue convertido, enseñado por el apóstol Pablo, al observar todo esto, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Epafras? Va a buscar ¿a quién? A su maestro, a Pablo. Ahora observe la devoción de este hombre. ¿Le interesaba la iglesia? Sí, porque Epafras no se subía a su vento. Yo tengo vento, ¿no? No se subía a su carro y decía, vamos a ver a Pablo. No hacía un viaje de Tlalnepantla a donde estamos nosotros, no. Pablo, ¿en dónde se encontraba? Bueno, Pablo es el autor, escribe esta carta en respuesta a lo que le platica Epafras, pero lo que hay que recordar es que Pablo estaba preso ¿en dónde? En Roma. Es decir, si usted tiene el mapa en la parte trasera de su Biblia, va a ver en dónde está Turquía y en dónde está ¿qué? Roma. Este hombre Epafras en verdad tenía interés por la iglesia, porque no se queda tranquilo y dice,
tengo que ir con Pablo hasta Roma, está en la cárcel, está acusado por predicar el Evangelio, no me importa que me arriesgue, tengo que ir, porque me tiene que ayudar, necesito que me instruya. Y entonces es el resultado de esta carta. Así que el saber lo anterior, nosotros podemos identificar como autor a Pablo. Pero también hay una cosa importante. Cuando usted lee Colosenses, le voy a dejar una tarea. A la par que lea Colosenses, usted tiene otra tarea. Tiene que leer la carta a los Efesios, porque son sumamente, ¿qué? Parecidas. De hecho, usted y yo vamos a poder avanzar más adelante y vamos a observar un poquito más adelante que les dicen, y esta carta que se ha leído en la iglesia de la Odisea, y la carta que se le envió la carta que se le envió a la iglesia de la Odisea se ha leído entre ustedes. Capítulo 4. ¿Sabe qué probablemente puede ser esa carta? La de Efesios. La que hoy nosotros tenemos titulada como Efesios, muy probablemente es la carta a la Odisea. Yo me acordé de eso de ahora, hace muchos años que estudiamos esto. Así es que por eso coinciden. Pero es una carta de la prisión. ¿Qué cartas fueron escritas por Pablo en la prisión? Colosenses, Efesios, ¿y quién más? Filemón. ¿Sabe por qué podemos ver que Pablo es el autor y que es Filemón también escrita al mismo tiempo? Porque están escritas las mismas personas en ambas cartas. Léala Filemón y va a observar que se encuentran las mismas personas. Así es que esto da evidencia. No hay duda que Pablo fue el autor de la carta. Ahora, avancemos. Quiero que usted me acompañe. Me acompañe. Yo le dije que el saludo a los colosenses nos da dos razones para mostrar gratitud a Dios por la salvación que recibimos. Y esto es muy claro. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Los colosenses, ahora pregunto, ¿conocían a Pablo? No conocían su rostro, seguramente habían escuchado por él, pero imagínense que un desconocido les escriba. ¿Usted qué diría? ¿Y este loco qué quiere? ¿Se dan cuenta por qué razón Pablo tuvo que primero presentarse su nombre? Soy Pablo, pero soy apóstol de Jesucristo. No escribo porque sí. Soy Pablo, ¿sí? El que ustedes conocen, y del famosísimo Pablo, del que han oído muchas cosas. Y quiero que usted empiece a observar lo siguiente. Dos razones que despiertan nuestra gratitud a Dios. Y la primera es, Dios nos ha salvado de nuestra vida de pecado. Y un claro ejemplo de ser salvo de una vida de pecado era ¿quién? ¿Quién? El peor de los pecadores del mundo. ¿Quién? El apóstol Pablo. Porque usted y yo tenemos que recordar lo siguiente. ¿Quién era este Pablo? Bueno, nosotros sabemos que Pablo se llamaba antes Saulo. Su nombre hebreo era Saulo. Pero usted y yo conocemos perfecto que Pablo era judío de judíos. ¿De la tribu de quién? De Benjamín. Que era contemporáneo del Señor Jesús. No sabemos si le tocó observar al Señor Jesús hacer milagros, pero sabemos que era su contemporáneo. Y sabemos que al ser un celoso judío, buscó ¿qué? Exterminar el cristianismo. ¿Se acuerda qué hizo Pablo? Lo primero que hace Pablo es estar a los pies y ordenar ¿qué? La ejecución de un hombre llamado Esteban. Y después, no conforme con esto, pidió permiso para arrestar a aquellos que profesaban la fe en Cristo, y después los persiguió. Y podemos observar, conforme va relatando el libro de los Hechos, que los persiguió hasta fuera de la jurisdicción, incluso ¿hasta dónde? Hasta Damasco. Y él estaba en verdad determinado con traer al cristianismo, no se iba a detener. Literalmente este hombre era un asesino, era un hombre que mataba a los cristianos. Era un hombre que no toleraba el nombre de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió? Su conversión. Iba un día en camino a Damasco, ¿y qué sucedió? Se cayó del caballo. No se cayó del caballo, no dice. Iba de camino ¿a dónde? A Damasco, y en el camino a Damasco se le apareció ¿quién? El Señor Jesucristo. Y es precioso porque el Señor Jesús le dice, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No dice, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Qué le dice? ¿Por qué me persigues? Ahora, este hombre era un hombre genuinamente equivocado, pero equivocado. En el momento, sabemos por relatos del libro de los Hechos que cae,
pierde la vista, sabemos que los demás ven, pero no entienden, hechos más al final. ¿Y qué sucede con este hombre? Entra en ayuno y le dicen a Ananías, ve a orar por él para que recobre la vista. ¿Y qué dice Ananías? Señor, vea lo que le dijo Ananías al Señor, ¿yo? Pero si ese nos quiere matar, Señor, no lo deja ciego mejor. No dijo eso, pero ve porque el instrumento escogido, ¿qué? Me es este. Y él está orando y sabe que va a llegar un hombre llamado Ananías. Hermano, aquí la Biblia se vuelve pintura. Emociónese, es válido. El peor enemigo de los cristianos, Dios demuestra amor. Dios toca su corazón de este hombre y lo mueve al arrepentimiento. Un corazón duro, hecho de piedra. ¿Qué sucede? Llega Ananías, ora por él, se convierte. Y de ese momento en adelante, mire, hasta la piel se me pone china. Empieza a predicar. El nombre que persiguió lo empieza a predicar. Tal es el efecto que en Damasco, ¿qué va a suceder? Lo quieren matar. Logra escaparse. Y sabemos que Pablo va y se capacita. ¿A dónde se capacita? Bueno, va, en Hechos nos relata que se va de Damasco y se va cerca de Arabia, a Nebatea. ¿Dónde es eso? Al sureste del Mar Muerto. Y ahí pasa tiempo, donde recibe la capacitación directa de parte de ¿quién? Del Señor Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo. No lo entrenó cualquier hombre. ¿Quién lo entrenó? El Señor Jesús. ¿Quién obró en él? El Señor Jesús. ¿Quién le dijo todo? El Señor Jesús. Él recibió instrucción directa del Señor Jesús. ¿Como quiénes? Como Pablo. ¿Como quién? Pues claro, Pablo, ¿verdad? Como Pedro, como Juan, como los otros discípulos. Él estuvo ahí. Así es que después de cierto tiempo sabemos que este hombre, hermanos, observe lo que pasa con el peor perseguidor. Usted no sabe. Tráigalo a la mente, recuerde y emociónese como la primera vez que lo leyó. ¿Qué sucede con este hombre? Regresa, va a buscar a los apóstoles, después se va, se capacita, se pierde por un tiempo, y cuando Bernabé va y empieza a fundar la iglesia en Antioquía, ¿de quién se acuerda? De Pablo. Este va a ayudarme, va por él, la iglesia empieza a crecer. Dios nos llama a las misiones y ¿qué sucede? Dejan todo y empieza a hacer 3 viajes en los cuales sufre apedreamientos, persecuciones, naufragios, hasta que regresa a Jerusalén. Y regresando a Jerusalén, ¿qué sucede? Lo apresan. Después de 2 años presentando defensa, apela al César, regresa a Roma y se cumple lo que dice el Señor: tiene que predicar mi nombre delante de los reyes. Y todo este tiempo Pablo fiel, ahí está escribiendo la carta. Sorprendente. El hombre peor, el peor de los pecadores, el peor perseguidor de los cristianos, es figura trascendental por la obra de Dios en el libro de los Hechos. ¿Quién puede hacer semejante obra, hermanos? ¿No Pablo? ¿No la enseñanza de un hombre? El único que puede hacer semejante obra es Dios. La gracia, la misericordia, la bondad, el amor de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y aquí viene una cosa preciosa. ¿Pablo qué? Apóstol. ¿Por qué apóstol? Bueno, porque sabemos que un apóstol era un representante legal. Sabemos que Pablo era un apóstol, era un representante legal. Era como si alguien se parara en nombre de otra persona. Ahora, aquí hay una cosa importante que hay que saber distinguir. La palabra apóstol puede tener 2 significados. Una como un enviado normal. ¿Como quién? Como Apolos o Timoteo, Bernabé. Pero en el sentido estricto, la palabra apóstol era alguien que había sido especialmente enviado por el Señor Jesús como su mensajero. Y de esto no tenemos duda. ¿De quién? De Pablo, como de Pedro o de Juan o los de los demás. A lo que hace referencia siempre es a la persona enviada con plena autoridad. Era como si Cristo se parara. Lo que ellos decían era lo que había dicho el Señor Jesús. Es un representante legal, es una figura claramente reconocida por cualquier persona de ese tiempo. Así es que sabemos algo más. Sabemos que un apóstol como estos se caracterizaba por haber tenido contacto ¿con quién? Con Jesucristo resucitado. Y eso nos despeja dudas. ¿Podemos tener apóstoles el día de hoy? Claro, y por supuesto que no. Porque ¿quién tiene contacto con Jesucristo resucitado? Nadie de ellos. Es más, había sí ciertas
cosas que permitían o validaban o confirmaban su llamado al apostolado. Sabemos que Pedro llegó incluso a dar salud a enfermos, e incluso que resucitar a los muertos, y Pablo también. Ahora, es muy curioso, ¿no le parece? Que un apóstol de Jesucristo haya sido sacado de lo vil, de lo más hondo del pecado. Ahora quiero que observen, porque yo le decía hace unos momentos, dos razones que despiertan nuestra gratitud. Dios nos ha salvado de nuestra vida de pecado, muy parecido a como Pablo. Y yo sé que a lo mejor usted me va a decir, bueno, yo nunca fui un matón, yo nunca fui un ser que hizo todo esto. No, tal vez no, pero Dios le rescató. Y sabe que hay algo muy peculiar. Quiero que me acompañe. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y aquí es importante, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué no Jesús? ¿O por qué no apóstol de Cristo? ¿Por qué el nombre combinado? Bueno, otras versiones sí traducen Pablo, apóstol de Cristo Jesús, o de Jesús el Cristo. Bueno, porque con este nombre, esta combinación en el nombre, este nombre compuesto apela a dos cosas: a la humanidad de Cristo. Jesús fue un hombre. ¿Cuál era el problema de Colosas? Que no creían que Cristo era hombre. Dice, no, yo soy apóstol, representante de Jesús, que es totalmente hombre, pero también soy apóstol ¿de quién? De Cristo. Y Cristo tiene que ver, o tiene una directa, podría traducirse como el ungido, el escogido, y apela directamente a aquel Mesías que fue prometido a los judíos, que tiene características claras, evidentes de deidad. Entonces, yo soy apóstol de ¿quién? De Jesucristo, totalmente hombre, pero totalmente divino. Y cuando regularmente, esto es algo hermoso, Pablo cuando escribe Cristo está apelando a la obra de salvación que realizó Cristo en favor de cualquier hombre, en particular ¿de quién? De él. Entonces, Pablo era maestro, sí era apóstol, pero él reconocía que Jesús era divino y era humano, y que gracias a su obra él había sido ¿qué? Salvado. Ahora, hay algo importante. El llamado es por la voluntad de Dios. Pablo aquí declara que el sustento de su llamado es la voluntad divina. Pablo muestra que no es una ocupación que a él se le ocurrió, que no fue algo que surgió de un hombre, no había sido instruido por hombres. Así es que el llamado es directamente por la voluntad de Dios. Y aquí viene lo impresionante. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo? Si fue el peor de los pecadores. Él se dice así, y ahorita lo vamos a leer. ¿Por qué Pablo, si él persiguió a la iglesia, buscó exterminarla? Fue la voluntad de Dios. Lo que sabemos es que al hacer esto, el nombre de Dios es ¿qué? Glorificado. No tenemos otra cosa que hacer que decir qué sorprendente, paciencia, misericordia, amor, determinación de Dios para tomar a un hombre que estaba totalmente perdido en su pecado, en su inmundicia. La pregunta es, ¿usted no se identifica parcialmente con Pablo? Bueno, no se preocupe, tal vez su vida no tuvo que ser así. Pero miren lo que viene adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿y quién? Y el hermano Timoteo. Esa palabra de y el hermano Timoteo es y aquel que comparte la misma fe con ustedes y conmigo. ¿El hermano quién? Timoteo. Ahora, ¿quién es Timoteo? ¿Quién es este hombre Timoteo? Usted ya lo sabe. Le digo que es difícil retener la atención cuando usted tiene toda esta información en su mente, pero consideremos dos o tres cosas que son relevantes para lo que estamos diciendo. Sabemos que Timoteo era el colaborador de Pablo. De hecho, Pablo va a decir de él que es un joven y que es su verdadero hijo en la fe. ¿Dónde aparece Timoteo? Sabemos que aparece en el primer viaje misionero ¿de quién? ¿De Pablo? No, solamente sabemos que cuando llega a Listra y a Derbe, él predica, y muy probablemente es ahí donde Timoteo ¿qué? Se convierte. Pero voy aquí, cuando Pablo se separa de Bernabé y regresa en su segundo viaje misionero,
Ya no traen a Juan Marcos y él se une a Silas y pasa nuevamente por Listra y Derbe y se encuentran un joven que vale oro. Es un hombre llamado ¿qué? Timoteo. Imagínense que este muchacho tenía buen testimonio de 2 ciudades. Yo entiendo un buen testimonio de una iglesia, pero de 2 ciudades. Oigan, eso habla bien de Timoteo. Ese tronco a la uña, hermano. A ver, ¿quién de nosotros dice, voy a ser bien conocido por mi testimonio en mi unidad habitacional y en la que sigue? Ay, sería pantallante, ¿no? Bueno, pues por la gracia y obra de Dios, cuando Dios trae a sus pies a Timoteo, obra de tal manera que este joven de 20 años llega a tener tan buen testimonio que 2 ciudades lo saben. Ahora, ¿quién era este niño? ¿Quién era este joven Timoteo? ¿Quién era este mozuelo de 20 años? Bueno, sabemos que su madre era ¿quién? A ver si me siguen, ¿quién era? Eunice y Loida, ¿no? Su madre y abuela. Y que fue instruido desde muy pequeño ¿en qué? En las Sagradas Escrituras. Ahora, aquí hay una diferencia abismal con Pablo. Pablo, fariseo, pero un pecador en extremo, buscando asesinar gente, correteando a los cristianos. Y este hombre, instruido en las Escrituras desde pequeño, y a la edad de 20 años, sin que para nosotros generar pecados escandalosos, de todas formas requería ¿qué? La salvación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo en algún momento de su vida, ¿qué requirió? Lo mismo que Pablo, lo mismo que usted, lo mismo que yo, arrepentirnos. Darnos cuenta que necesitábamos de la obra redentora ¿de quién? De Cristo Jesús. Que Dios había enviado a Jesús. Tomó Dios forma de hombre, vivió como un hombre, actuó perfectamente, obedeció todos los mandamientos y después fue a la cruz. Pero era totalmente Dios. Murió y resucitó y ascendió a los cielos, de donde ha prometido volver. Timoteo necesitó esto. Ahora, ¿qué más sucede? Acompáñeme, porque viene lo siguiente. Mira lo que dice: por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles. Pablo aquí va a reconocer que los santos y fieles son la iglesia que conforma Colosas. Déjenme nada más adelantarle brevemente lo siguiente. La iglesia de Colosas vivía en una cultura totalmente idólatra, una cultura en donde se adoraba dioses falsos, se adoraba a los ídolos, donde no había un concepto claro de cuál era la voluntad y qué le agradaba a Dios, porque no conocían todos ellos que la ley y la Biblia, o los libros que se tenían en ese momento escrito. ¿Y qué necesitaron estos colosenses? Lo mismo que Pablo, lo mismo que ¿quién? Que Timoteo. Ahora sí ya le parece, ¿le parece que hay algo de asociación entre ellos con usted? Tal vez usted no fue un matón, tal vez usted no fue un perseguidor, tal vez usted no fue el peor de los hombres o de las mujeres, no cometió actos atroces, tal vez sí fue educado con ciertos principios bíblicos, incluso pudo por algún tiempo o mucho tiempo estar en una iglesia sin siquiera comprender lo que se le predicaba. Incluso puede ser que usted haya estado totalmente alejado de Dios, viviendo en una cultura hostil, llevado por la corriente de este mundo. Sin embargo, usted y yo, como Pablo, como Timoteo, como los colosenses, requerían la salvación a través de Cristo Jesús, la obra redentora de Cristo Jesús. Déjenme leer el siguiente pasaje. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Platicando con el pastor, decíamos el otro día y me decía, ¿qué importa si fue o no el primero de los pecadores? Lo importante es que Cristo lo salvó. ¿Qué importa si usted fue o no el primero de los pecadores? ¿Qué importa? Dios le salvó. ¿Qué importa qué tanto esté haciendo de su vida?
Lo que importa es que usted y yo nos percatemos que no podemos seguir igual. Y es necesario detener nuestra vida, darnos cuenta que no vamos a ningún lado si no dejamos nuestra vida totalmente sujeta a los pies de Cristo Jesús. ¿Sabe? Cuando leo esto me acuerdo de hombres y mujeres más contemporáneos a nosotros, bueno, por decir contemporáneos. Y me acuerdo de John Newton. ¿Sabe quién fue John Newton? Vivió en el año 1773. Hombre que se dedicaba a esclavizar y a traficar esclavos. Que traficaba con esclavos. Y dicen que él iba en el barco, constantemente oyendo cantar a los esclavos. Pero un buen día llegó alguien y le predicó. Y se dio cuenta que vivía en la peor de las miserias espirituales. Dejó todo y después se fue a las iglesias y ahí empezó a servir. Y dentro de los talentos que tenía este hombre era escribir himnos. Y alguna ocasión que estaba ahí componiendo un himno se acordó de la tonada que silbaban aquellos hombres esclavos que venían solamente a morir al continente americano. Y entonces escribió lo siguiente: oh gracia admirable, dulce es que a mí pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Mire, ¿qué importa si es el peor o no de los pecadores? ¿Qué importa qué tanto haya hecho usted? Lo que es importante y que usted debe de recordar es que tiene una razón para que despierte en su vida gratitud a Dios. Y esa es que Dios le ha salvado de su vida de pecado. Usted le fue anunciado el Evangelio y usted, por la gracia de Dios, al igual que Pablo, al igual que Timoteo, al igual que los colosenses, usted reaccionó y Dios tocó su corazón, le hizo entender en su mente. Eso es lo que quiero decir. Le hizo comprender que no podía seguir revolcándose en el cieno. No es posible, que no es posible seguir viviendo de esta manera. ¿Recuerda? ¿Recuerda cómo vivía? ¿Recuerda de qué lo perdonó y de qué lo rescató el Señor? Entonces, hermano, ¿por qué usted y yo vacilamos constantemente en regresar ahí? No debiese ser así nuestra vida debiese ser como Pablo, que es impulsada a ir más allá y estar dispuesto a entregar nuestra vida totalmente al costo que sea. Pablo lo hizo, Timoteo lo hizo, otros creyentes lo han hecho. ¿Por qué no nosotros? Obediencia, la determinación que usted y yo tenemos de obedecer. ¿Por qué persistir en querer regresar al lodo? ¿Por qué comprometer nuestra fidelidad? Usted tiene el día de hoy una estupenda oportunidad. Dios nos ha otorgado, nos da una razón que despierta nuestra gratitud. Y esa, hermano, es recordar que Dios nos ha salvado de esa vida. Me acordé cuando trabajaba en esto, me acordé de Arturo, que decía hace 8 días. Ese de vino a alabar a Dios. Yo no sé, yo me acuerdo de ese himno, es como que si me quitara la chaquetita. ¿Y sabe qué? Yo le iba a decir a Arturo, le iba a decir así, yo ese himno, ese coro, cuando lo escucho, yo más bien es como cuando me la pongo, porque constantemente está en mi vida el recordar. Cuando oigo ese himno, eran de los que cantábamos en la iglesia en que nací, y yo me acuerdo y digo, sí, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día que yo ni siquiera quería, hermanos. Yo fui al templo porque me obligaron, y ese día yo fui para que me dejaran de molestar. ¿Y qué cree que sucedió? Ese día me habló Dios. Dios tocó mi corazón, describieron mi vida. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi día un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y de ahí no soy igual. Hermano, esa es la invitación de este día. Tiene una razón para despertar gratitud a Dios, y esa es, como le mencionaba, Dios nos ha salvado de nuestra vida de pecado. Déjeme concluir y déjeme terminar. El saludo a los colosenses nos da 2 razones para mostrar gratitud a Dios por la salvación que recibimos, y la segunda es que Dios nos ha otorgado una relación cercana con Él, es decir, con Dios.
Observe, precioso lo que dice el verso número 2, a los santos y fieles hermanos. ¿Fieles hermanos en quién? En Cristo. ¿Se acuerdan lo que le dije? Cuando Pablo escribe Cristo en sus cartas, lo que está haciendo es apelar ¿a qué? A la obra redentora del Señor Jesús. Él vino a realizar toda una obra. Hermanos, el milagro, como nos han explicado, no fue que vino a este mundo. El milagro es que habitó en este mundo durante 30 años o más, que veló su personalidad, vivió hecho como un hombre, que sujetó su vida como un hombre, que vivió cada año, mes, semana, día, minuto, segundo como un hombre mortal. ¿Y sabe cómo lo vivió? En el poder de Dios para poder atribuirle esa vida a usted. Y después, al final de sus días, subió a una cruz para ser martirizado y que ahí fuesen clavados sus pecados, sus vergüenzas, sus culpas y las mías. Y por eso dice Pablo, a los santos, a los apartados, a los escogidos de Dios. Hermanos, si usted ha creído en Cristo, usted ha sido apartado, elegido, consagrado, dedicado. ¿Para quién? Para Dios. A los santos y fieles. Hermanos, qué hermoso. A los santos y fieles. Y sabes, esta es una palabra de uso exclusivo en el Nuevo Testamento para aludir a los creyentes, a los fieles, refiriéndose sí al hermano, al compañero de la fe, al hombre o a la mujer, pero que persisten, literalmente, al confiable, al que es digno de crédito, al que es digno de plena confianza. Pablo no los conocía, ya se dio cuenta, dice, estos son santos y fieles. No los conocía. ¿Por qué se los dijo? Porque sabía lo que Epáfras había enseñado, y sabía que si ellos habían aceptado el mensaje, ellos eran santos y ¿qué? Y fieles, escogidos. Indica que son hijos también de algo muy importante, de un Padre. Observe, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Cristo es hijo de quién? De Dios. Y después vean cómo termina el verso 2, que están en Colosas, gracia y paz, gracia a vosotros y paz de nuestro, ¿quién? De nuestro Padre. Hermanos, simplemente es impresionante. Dos razones que despiertan nuestra gratitud a Dios. La primera es, Dios nos ha salvado de nuestra vida de pecado. La segunda es, Dios nos ha otorgado una relación cercana con Él. Mire, quiero que usted observe lo siguiente. Probablemente, cuando usted oye hablar de Pablo y decir, Dios es nuestro Padre, póngase en la túnica de Pablo, un judío fariseo, con ese trasfondo, que veía como alguien sumamente especial a Dios, al cual no podía acercarse con tal que confianza. Y decía, y dice Pablo, pues es nuestro Padre. Ahora entiéndalo en la mente de un colosense del año 60. Dios es mi Padre, es un Dios personal, pero sin Zeus, Afrodita, Marte, todos ese panteón son dioses alejados, indiferentes, que no quieren saber de la vida del hombre. Este Dios es mi Padre. Sí. Hermanos, es algo precioso. Llévenlo a su vida. Todos dicen, la gente dice, es que Dios es nuestro Padre. Oh, qué difícil. No, de todos es Dios Padre. Dios es creador de todos, pero no es Padre de todos. Primero, literalmente eso es enseñado en la Biblia. Son hijos del diablo, porque las cosas que su padre le hace, ustedes las hacen. Juan 8. No todos son hijos de Dios, pero usted sí. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que ellos dicen que su padre es Dios, pero obviamente no lo es, y con su vida no lo reflejan. ¿Por qué razón? Se llenan de angustia, se llenan de temor, viven sin paz, viven en amargura,
viven en rencor, viven en odio, aborrecen, detractores, maledicientes. ¿Y saben qué es lo bello? Que Dios es su Padre y ha entablado tal relación con usted que por la obra de Cristo Jesús le ha empezado a transformar, le ha empezado a cambiar, lo que hace patente que estos son santos y fieles. Le empieza a transformar de tal manera que usted tiene una relación estrecha, íntima con el Dios de Pablo, con el Dios de Timoteo, con el Dios de los Colosenses, con el Dios de renovación, y su vida empieza a ser transformada. A los santos y fieles en Cristo. Y otra vez, la importancia es estar ¿en quién? En Cristo, en las obras, en los méritos, en la obra realizada por Cristo Jesús a favor de todo creyente. Pablo suele usar con Cristo para expresar la relación con el campo de la fuerza que ha establecido para salvar a los hombres. Otra vez, 2 veces en 2 versículos. Jesucristo en Cristo. Así es que, hermanos, cuando usted, como los colosenses, reconoce que es santo y fiel, usted puede creer la posición espiritual que se le ha dado. Dios le ha asignado esa posición. ¿Y sabe por qué le digo todo esto? Por lo siguiente: ya usted no es más hijo de Adán. Si usted ha creído en la obra redentora de Cristo, usted ya es hijo de Dios, mas no hijo de ¿quién? De Adán, de aquel Adán. Ya no es hijo de él, ya no es su descendiente, ya no domina el pecado sobre su vida por la obra poderosa de Cristo. ¿Saben cómo lo hace patente? Pablo no cabe duda, hermanos, esto es inspirado por Dios, porque tiene que resaltar todo. ¿Y saben por qué le digo esto? Vean lo siguiente. ¿Cómo concluye? Gracia a vosotros y ¿qué? Y paz. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Gracia a vosotros y paz. Y ahora que pues estaba de moda esta semana, ¿no? Andar por allá con el pastor. Gracia a vosotros y paz. Ahora, aquí es muy curioso. Gracia, literalmente, buena bondad, favor hacia alguien. ¿Sabe de quién? De alguien más poderoso. ¿Y cómo Pablo no va a decir gracia de Dios? Esto que yo experimenté, este es el favor, la buena voluntad del Dios Todopoderoso, del dominador del universo, de Cristo, el dueño del universo. Recibí gracia. La recibí yo, la recibió Timoteo y Colosenses. La reciben ustedes. Este no es un buen deseo, este es una declaración de lo que ha sucedido con los colosenses. Ellos son el objeto ¿de quién? De la gracia de Dios. Son el objeto de la paz de Dios. ¿Contrario a qué? A la guerra. Es más, le va a sonar bonito. Palabra dominguera a aprender. De ahí sale el nombre Irene, ¿no? Gracia y paz. ¿Paz por qué? Porque se han hallado la paz con Dios. No son más enemigos de Dios. La ira de Dios no está apuntándoles. No está el francotirador acechando. Ellos han sido objeto de un favor de alguien mucho más importante y poderoso. Están en esa posición y están en la posición de haber sido reconciliados con Dios. Gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. Gracia a vosotros y paz. 2 razones que despiertan nuestra gratitud. La segunda es: Dios nos ha otorgado una relación cercana con Él. Eso nos debiese hacer explotar, hermanos, en alabanza. Nos debiese hacer explotar en alegría. Mira, hermano, ¿qué importa qué esté pasando a su alrededor? ¿Qué importa? Ha sido reconciliado con Dios. No quiero minimizar sus problemas, pero esos problemas no debiesen opacar el gozo de saber que usted se encuentra en paz con su Creador, que usted no tuvo que hacer nada, porque el que lo hizo todo fue ¿quién? Cristo Jesús en la cruz. Cristo Jesús llevando una vida perfecta, le dio esa vida a su favor. Él lo hizo. Usted está en esa posición. Déjeme recordarle por qué es válido sentirse con gozo. Dice el apóstol Pablo en otra carta:
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es su posición. Mira, hermano, cuando uno observa todo esto, no es que seamos masoquistas, pero podemos entender que cualquier adversidad, usted y yo la podemos enfrentar bien, porque estamos bajo la gracia de Dios. Hemos recibido el favor inmerecido del Ser Supremo del universo, pero también nos encontramos en paz con Él. Pudiese pasar cualquier cosa, es más, usted pudiese partir y va a llegar a buen fin. Deseamos vivir más tiempo, el que sea necesario, pero siempre estando bajo la gracia y la paz. ¿Sabe? Un ejemplo claro de estallar en gratitud es lo que sucede en Hechos capítulo 13. Pablo entraba dice que llega a Antioquía y entraba y predicaba en la sinagoga y les enseñó una semana y le dijeron: enséñanos más, regresa la próxima semana. Pablo, Bernabé y Pablo regresen. Regresaron, y entonces al ver que había convertidos de los gentiles a lo que se predicaba, a esto que acabamos de leer, los judíos se encelaron. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Hizo lo siguiente: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo malo, lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hable primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Yo no puedo creer que decían: gracias a Dios que vas a ir a los gentiles, nos vas a empezar. No, hermanos, yo creo que fue un júbilo, estallaron en alegría. Sí, Dios ha enviado el mensaje de salvación para nosotros. Hermano, usted es afortunado, yo soy afortunado. Pudimos haber vivido en otro tiempo donde no se nos predicara la palabra de Dios, donde no se supiera de Dios. Sin embargo, Dios en su bondad nos permitió conocer su mensaje. Y hoy usted, debido a ello, usted está bajo la gracia y la paz de Dios. Así es que usted tiene dos razones, como le mencionaba, dos razones que despiertan nuestra gratitud. Dios nos ha salvado de nuestra vida de pecado, pero también Dios nos ha otorgado una relación cercana con el Padre. Hermano, ¿por qué perder el tiempo? ¿Por qué no aprovechar esas oportunidades? ¿Por qué no acercarnos continuamente a la presencia de Dios y pedir que nos ayude a comprender, a valorar y a reflejar con nuestra vida cada vez más la obra que Él ha hecho a nuestro favor? Vamos entonces a orar. Le invito a que cierre sus ojos, que usted incline su rostro. Padre, te damos infinitas gracias porque en esta mañana nos permites acercarnos a ti. Señor, muchas gracias porque vemos cómo es que tú, Señor, has decidido, Señor, glorificar tu nombre al salvar hombres llenos de maldad, llenos de pecado, Señor. Señor, nosotros no somos la excepción. Nosotros no somos menos transgresores de tu ley. Nosotros no somos menos merecedores del infierno. Sin embargo, Señor, en tu misericordia decidiste, Señor, abrir nuestra mente, permitirnos entender el mensaje y saber, Señor, que te necesitamos.
Padre, ayúdanos a vivir conforme a la dimensión de tu obra salvadora en nuestras vidas. Ayúdanos a imitar a Pablo, ayúdanos a imitar a Timoteo, ayúdanos a imitar a todos los creyentes que a través de los siglos, Señor, han estado dispuestos a sacrificar su vida, su comodidad, su seguridad, su estabilidad, con tal de vivir fieles a ti. Ayúdanos a hacerlo. Y ayuda a que eso sea, Señor, nuestra máxima gratitud a ti. El saber que somos reconciliados contigo. No vamos sin rumbo, sabemos que cada día que se acerca estamos más cerca de ti, gracias a lo que hizo tu Hijo Jesús en nuestros corazones. Así es que, Padre, ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a reflejar así, Señor, que hemos sido llamados a salvación. Obra en nuestros corazones conforme tú nos has hablado, Señor, en esta mañana. Haz la obra que solo tú puedes hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.